El presupuesto del ICS aumentó de 12.300 millones de quetzales en el 2016 a 21.200 millones de quetzales en el 2023. El ICS ocupa el segundo lugar en cantidad de recursos administrados por las organizaciones del Estado. En promedio, cada trabajador paga 800 quetzales mensuales al ICS. Es decir, a cada trabajador le cuesta casi 10.000 quetzales anuales el seguro social. Mi nombre es Alfonso Abril. En el 2018 publiqué mi tesis universitaria donde hago una propuesta para reformar el ICS. El programa de pensiones tendrá desequilibrios financieros en el año 2024, lo que causará que el programa de pensiones vaya a la quiebra financiera y agote sus reservas para el año 2029. Es por ello que el ICS está intentando cobrarle dinero a las empresas que tienen menos de 3 empleados. En el 2014 había más de 800.000 personas mayores de 60 años en toda Guatemala, de las cuales el ICS pensionaba por vejez a tan solo 82.000, que es equivalente a tan solo el 10% de la población. En 1946, cuando se creó el ICS, la esperanza de vida era de 39 años y la edad de retiro de los trabajadores de 60 años. El régimen era financieramente viable hasta que la esperanza de vida se elevó. Ahora, los guatemaltecos viven en promedio 72 años y la expectativa de vida se va a continuar elevando y pronto se llegará a 92 años, como sucede en los países desarrollados. El incremento en la esperanza de vida es el principal fundamento para argumentar que, en el largo plazo, el régimen de reparto del programa de pensiones es insostenible. El programa de reparto podría seguir funcionando con una reforma por un tiempo, pero cada cierto tiempo una nueva crisis financiera surgirá, la que amenaza con el colapso de las pensiones. La reserva del programa de pensiones hasta diciembre de 2015 equivalía a 17.500 millones de quetzales. Según los estados financieros del ICS, el costo administrativo de inversión de estos fondos del 2011 al 2015 fue de 765 millones de quetzales. Hice los números, y este costo administrativo equivale a 6.5% de los aportes de los trabajadores. Fui a comparar los números con el programa de pensiones en Chile, donde los fondos de los trabajadores son administrados por empresas privadas, y el costo promedio de administración de esos fondos equivale a 1.2%. Si en Guatemala el costo de administrar los fondos hubiera sido equivalente al costo en Chile, hubiéramos ahorrado más de 628 millones de quetzales en un plazo de 5 años. 45% estaban invertidos en el bonos del Banco de Guatemala, 42% en las cuentas de ahorro de bancos privados y 13% en bonos del Ministerio de Finanzas. En el periodo de 2011 a 2015, el rendimiento de la reserva no excedió de 5.25% descontando la inflación. Hice un análisis comparativo con el Fondo de Pensiones chileno y si los fondos hubiesen sido invertidos en el programa Multifondos tipo C de la administradora de Fondo de Pensiones Provida, que es privada, el retorno de inversión hubiese sido equivalente a 8.400 millones de quetzales en 5 años, en lugar de 5.800 millones de quetzales. La diferencia es de 2.600 millones de quetzales. Eso significa que en lugar de tener reservas por 17.500 millones de quetzales, se tendrían de reservas por casi 20.000 millones de quetzales. Esta cifra equivale al 14% adicional, que se perdió por una imprudente y mediocre inversión de los fondos. Esta inversión tendría un impacto exponencial si se aprovecharan el interés compuesto acumulado durante décadas, y no en el caso hipotético de 5 años. No creo que haya excusas técnicas o ideológicas para justificar este retorno mediocre sobre las reservas. La deuda del Estado con el Instituto equivale a 57.000 millones de quetzales para el año 2022. Es improbable que el Estado pague esta deuda en el corto plazo porque no tiene el dinero para pagarlo. Esta deuda tiene un doble origen. 79% es por el compromiso tripartito de la ley y 21% es el Estado como empleador. Esta deuda, sin duda, ha afectado la capacidad del instituto. Sin embargo, el problema del ICS es de fondo y tirarle más recursos a una institución con malos cimientos no garantizará un cambio de resultados para los trabajadores. Además, creo que es injusto que toda la población que paga impuestos financie a un pequeño porcentaje de afiliados. El programa ha sido denunciado por corrupción, escasez de medicamentos, deficiente servicio y frecuentes casos de negligencia médica. Para comparar, en el 2012 se vendieron 780.000 seguros médicos privados. Esta cifra se elevó en 10 años
a un total de 3 millones de seguros médicos. Es un incremento de 284%. En cambio, los afiliados al ICS eran 1.100.000 para el 2012 y subió a 1.475.000. Eso equivale a un incremento de 2.4% anual. Evidentemente, este instituto no ha podido captar la creciente demanda de seguros médicos, y aquí hay varias razones. Este rótulo con una advertencia, colocado en el Centro de Atención Médica Integral para Pensionados, CAMIP 4, dice: si el paciente demuestra una actitud antisocial, puede ser causa de suspensión o terminación de derechos. Con tal advertencia, el personal del instituto da la bienvenida a quienes le pagan su sueldo. Realmente es una amenaza que desprecia a los trabajadores. Es un insulto a la idea de servicio al cliente y a la dignidad. Esta imagen muestra la fecha de solicitud de una cita como el 11 de abril del 2017 y la cita fue concedida para el 21 de noviembre del 2018. Fue 1 año, 6 meses y 10 días de espera. Para el año 2016, más de 5.500.000 trabajadores no contaban con cobertura del ICS. Y quienes sí cuentan con cobertura del ICS son personas de estrato medio del país. Es decir, el ICS no es el mejor medio para beneficiar a los trabajadores más pobres. Difundir en los medios de comunicación que el Seguro Social es un programa benefactor y solidario es propagar una mentira y prolongar la creciente inutilidad del instituto. Ahora veamos otra opción. En Chile se reformó el Seguro Social en 1981 y varios países como Perú, Colombia y México hicieron una reforma similar. El nuevo régimen de pensiones aprovechó una ventaja financiera, el interés compuesto. Este consiste en que el interés ganado por el ahorro se agrega al capital para aumentar las pensiones. En Chile, en el año 2022, una población de 19 millones de habitantes, habían casi 11 millones de afiliados. En cambio, en Guatemala, con una población de 18 millones de habitantes, había tan solo 1.380.000 afiliados al Seguro Social. En el 2016, Chile había acumulado 215.000 millones de dólares en reservas para las pensiones. Eso equivale a 89% del Producto Interno Bruto chileno. En cambio, el Producto Interno Bruto de Guatemala era de 63.000 millones de dólares y las reservas del ICS eran tan solo 2.300 millones de dólares. En el 2020, Chile superó los 16.000 dólares de PIB per cápita y Guatemala apenas alcanzó los 5.000 dólares. En Guatemala, 55% de la población vive en estado de pobreza. En cambio, en Chile, la pobreza se redujo hasta 7%. Yo creo que una causa de ese crecimiento económico es el ahorro reinvertido de los trabajadores. El ahorro se invierte generando empleos, lo cual genera más trabajo, más ahorros, más inversión y de nuevo más empleos. Por eso, con atino, la reforma de pensiones es denominada la madre de todas las reformas. Esta tabla compara la inversión externa en Guatemala durante los años 2012 al 2015 con el ahorro de los trabajadores en Chile para sus pensiones. Por ejemplo, en el año 2014, los ahorros en Chile aumentaron 22.000 millones de dólares, que eso fue reinvertido en la economía. En cambio, la inversión externa en Guatemala fue de 1.100 millones de dólares. Es decir, tendrían que transcurrir 19 años para que el nivel de inversión externa en Guatemala equivalga al ahorro acumulado por los trabajadores chilenos en ese mismo año. Esta tabla compara la cantidad de ahorros en Chile y la cantidad de dinero que los guatemaltecos tienen depositado en los bancos. Es una proporción de casi 10-1. El programa de pensiones es insostenible a largo plazo por el incremento en la esperanza de vida. La administración de los fondos en Guatemala es carísima y los resultados de las inversiones son mediocres. También en el video vimos que el programa médico da un pésimo servicio y las personas han preferido los seguros médicos privados. Yo propongo que reformemos el ICS en una manera muy simple, que quitemos la obligatoriedad y quien quiera mantenerse pagando el ICS que lo haga y quien no, pues que esos aportes pasen a sumar los ingresos mensuales que reciben los trabajadores. Es decir, que las empresas le suban el sueldo a los empleados en la misma proporción que les cuesta mantener el ICS. Y si un empleado desea permanecer afiliado, que tenga la libertad de hacerlo. Es decir, no estoy proponiendo en ningún sentido privatizar el ICS.